tal? Muy buenas noches nuevamente. Yo soy Daniel Rangel. Te doy la más cordial bienvenida a este encuentro y por supuesto también a mi amiga Caro que tenemos aquí de mi lado izquierdo en la pantallita. Hola Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de otro encuentro más, como dices, noviembre, pero todavía noviembre. Y 2025 tiene mucho que para dar. Todavía muchísimas cosas y que de hecho nosotros somos los responsables, no me refiero a ti y a mí, Caro, sino nosotros en cuanto a personas de manera individual, cada cual es responsable de lo que pueda pasar en su año, en su vida, y por supuesto el año todavía tiene mucho que dar, pero eso depende de lo que cada uno de nosotros también le aporte a nuestro año. Tenemos aquí un tema sumamente interesante que dice cicatrices del alma. Pensemos nada más en ese punto. ¿Qué es una cicatriz del alma, mi estimadísima Caro? Una cicatriz del alma, pues literal es como esta herida que te puede dar no solo en el alma, sino que te puede dar en la piel, que viene de qué? De algo que te sucedió, una herida. Lo mismo en la piel, lo mismo en el alma, algo que te sucedió, esta herida de algo que te sucedió, pero no nada más algo que te sucedió, sino algo no resuelto, porque yo no sé si tú te has fijado que hay heridas así en la piel que de pronto sanan y no queda siquiera huella, no queda siquiera marca. Pero hay heridas que quedan incluso queloides, ¿no? Que les dicen que se ven muy saltadas o muy botaditas. Incluso hay heridas que te siguen doliendo después del tiempo, siguen doliendo al cabo incluso de semanas, de meses. Pues así también pasa con las heridas del alma. El alma observada o vista como desde tu ser esta herida, esta marca que queda, que pudo ser por cualquier situación mal leída en el pasado, y esto va a determinar, esta herida, pero que está en el alma, va a determinar tu forma de responder, es decir, tu forma de reaccionar. Por supuesto, esta reacción no es nada más porque sí, tiene por debajo pues un contexto grande, de dónde viene, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, etcétera. Muy bien. Fíjate que me gustó que empezaras abordando esta analogía, que por supuesto una cicatriz, más las tenemos nosotros relacionadas con las heridas en la piel. Harry Potter tenía una cicatriz por acá, pero podríamos decir entonces que una cicatriz es una evidencia de una herida que existió. Exacto, es la evidencia de una herida, pero no sé si yo le diría tal cual como una herida. Puede ser esta herida, puede ser un suceso, un acto, un hecho, algo, porque incluso hay pequeñas cicatrices desde, ya sabes, estaba metiendo la charolita al horno y ¡pum! Ni siquiera fue como una gran, es decir, no tuvo que haber sido algo inmenso o algo rimbombante o algo gigante, si no pueden ser pequeñas cosas, pequeñas acciones que viviste, las que te dan esa cicatriz, ya decíamos, en la piel, pero también esas pequeñas acciones que se pueden quedar también grabadas en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro subconsciente, y entonces van a salir. Al final del día, todo va a salir. Fíjate que ahorita que pones ese ejemplo, también es muy común que manipulando hojas de papel bond, a veces dices, ay, ¿y dónde me hice esto? Pues es porque estabas manipulando algo y ni te diste cuenta, o sea, ni siquiera fue doloroso en el momento, quizás lo fue después, ya cuando estabas manipulando la cebollita, el limón o algo así, que te das cuenta de que, ay, caramba, pues, ¿qué pasó por acá, no? Pero entonces, Sí, fíjate qué interesante. Puede ser que no haya sucedido nada en el momento que te haya llamado la atención, cuando se abrió correcto. tu piel, pero que posteriormente te cause alguna incomodidad y que a lo mejor tú ni siquiera sepas encontrar el origen. Bueno, ¿y dónde demonios me hice yo esto? Porque en el caso del papel, yo creo que a todos nos ha pasado, sí lo recordamos, pero no sé si les ha pasado, estimados amigos, que hay ocasiones, estamos hablando del ámbito físico, en las que pues hay algún dolorcito, una molestia, y te das cuenta de que tienes una ligera herida y no recuerdas o no encuentras dónde pudiste habértela hecho, pero ahí está y puede doler.
Ahora, vamos con la segunda parte. Cicatrices, en este caso del alma, que es una metáfora de esa evidencia de que existió algún pequeño daño, te hayas dado cuenta o no, pero en este caso en tu alma. Y luego dice, cuando el pasado decide por ti. ¿Cómo ¿No? podríamos interpretar esta frase, mi estimadísima Caro? Que el pasado decida por mí. El pasado decide por ti porque de ahí devienen los condicionamientos. Es decir, esta herida, esta marca, ya nos dijiste, esta pequeña cortadita de bond, o a lo mejor fue una gran herida de una operación, o a lo mejor esta herida que está ahí grabada en el alma, va a decidir por qué, porque se queda en tu subconsciente y esto va a traer información de, sobre todo, emociones que están ahí y algo viene externo y lo detona. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Esto externo que viene y lo detona, digo lo detona porque en realidad lo que genera es una acción automática, una reacción automática, no una acción elegida, sino simplemente va a, automáticamente vamos a reaccionar. Por lo tanto, esta herida creó cierto condicionamiento. Fíjate, ahorita me acordé. Cuando yo era adolescente, tocaba la guitarra en una estudiantina y una ocasión, justo antes de salir a reunirme con los compañeros, no saqué el dedo cuando cerré la puerta y me machuqué el dedo. Evidentemente no pude tocar la guitarra. Pues necesitas los dedos para tocar la guitarra y ese es el caso en el cual la herida te duele y condiciona tu proceder. Cuando te duele, digamos que es completamente normal que te condicione. Pero ¿qué pasa cuando ni te duele, pero tú ves tu propia cicatriz y te sientes entonces condicionado? ¿Ubican a Agustín Lara? ¿Ubicas a Agustín Lara, Caro? Ajá, sí, sí. Compositor famosísimo de México, con una cicatriz inmensa de este lado, y aún así se casó con la mujer más deseada de aquella época, que era María Félix. Esa cicatriz probablemente no le causó ningún tipo de complejo ni alguna aberración, pero cuántas heridas o cuántas cicatrices que ya la herida en teoría sanó, no nos duele, pero nos sigue causando ese tipo de malestar de, ay, es que luzco mal o algo así. Estamos hablando del ámbito físico, pero si lo trasladamos ahora al ámbito ya del alma, ¿será que también aplica esta analogía, Caro? Que habrá ocasiones en las que yo también me pueda sentir limitado porque me sigue doliendo, o bien porque no me sigue doliendo, pero ahora me provoca otras cosas. Completamente, se da, efectivamente, se da en los dos ámbitos. Eso me pasó, fíjate, y por eso te digo que es como inconsciente. Me pasó hace poco bueno, yo no me había dado cuenta por qué traía las piernas moretonadas. Es decir, no era una herida como tal, pero eran moretones. Y eso impedía que me gusta mucho llevar faldas o faldas cuando hace calor, etcétera. Y eso me estaba como que, oh, no, me estaba, pero decía, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Hasta que un momento haciendo ejercicio vi que a la hora de que yo bajaba la barra, me pegaba. Yo misma me pegaba, pero por estar haciendo el ejercicio no me daba cuenta. Ahora, no significa que sea algo tan grande, puede ser algo pequeño y no es que te duela como esta cicatriz que dices, no, no me afectó en este momento, a mí en ese momento no me afectó, pero hay un dejo como algo de incomodidad y eso hace que tu reacción esté condicionada a a la marca, a la herida, a ese suceso que viviste en el pasado, pero que en el presente está viéndose manifiesto, entre comillas, porque es en el alma, pero si lo vemos en la analogía en la piel o en el cuerpo, pues bueno, ahí sí la vemos de manifiesto. Y entonces a partir de ahí es cuando generamos esta acción, esta reacción. Muy bien. Y en el mismo ejemplo que tú planteas del gimnasio, moretones, limitaciones a lo mejor, lo más recomendable quizás sería descánsale un ratito en lo que te recuperas, pero a lo mejor también decimos, bueno, voy a seguir dándole, y eso viene a colación por lo siguiente. Una herida, vamos a llamarle así, que en distintos ámbitos, ya cuando hablamos de estas cicatrices del alma, pues se les conoce de diferente manera. Herida, huella de abandono, trauma,
cualquier nomenclatura que tú conozcas, pero siguen doliendo después de que ya pasó, seguramente, si hacemos caso de la analogía, porque no se resolvió de manera adecuada en el momento o porque seguimos, imagínate una herida a la que tú le sigues rascando y rascando y rascando y rascando toda la vida. Bueno, no sé si te haya pasado, afortunadamente a mí no, pero sí conozco casos en los cuales eso ha sucedido en el ámbito físico. Y entonces vamos a entrar en materia ahorita, Caro, de un tema que me interesa mucho que platiquemos, pero antes de ello, estimados amigos semiocurrentes, recuerden que el chat está abierto por si quieren plantear alguna pregunta, alguna inquietud, pero sobre todo en este momento más bien te invito a que tú me cuentes. ¿Te ha pasado algo como lo que estamos platicando, no en el ámbito físico? Es meramente para entrar en materia, pero más bien con estas heridas, cicatrices del alma que todavía siguen doliendo. No tienes que decirnos de qué se trata, pero dinos si estás familiarizado con ese concepto, porque a lo mejor Caro y yo estamos experimentando situaciones que nadie más conoce. Eso de llevar arrastrando una herida, a lo mejor no es algo que le suceda a todo mundo y solo nos está pasando a nosotros dos. Nos gustaría que nos lo comentaras. Ahora sí, decíamos que hay ocasiones en las cuales la herida no se ha resuelto porque no la atendimos de manera correcta y sigue doliendo. Eso nos lleva, Caro, a repetir conductas. ¿A qué nos lleva? Pues, ¿cuál es lo grave de no haber resuelto este tipo de cicatrices? Lo, la importancia es descubrir cuáles son estas situaciones donde reacciono, donde, porque muchas veces, así como yo te decía, ni siquiera me di cuenta cuando me di el moretón, muchas veces ni siquiera tampoco me doy cuenta dónde está esta herida del alma. Y te voy a poner un ejemplo. Una, en el grupo que acompaño de fertilidad, una chica, después de que hicimos un trabajo, esta chica tuvo un primer embarazo en la adolescencia y el que era el maestro, como el confidente, el que, como que quien les ayudó, al final, bueno, al final, al cabo de los meses, pierden al bebé y hablando con el maestro de preparatoria, el maestro les dice, bueno, pues ya, chicos, a seguir los exámenes, no sé qué, no sé qué, pero tengan en cuenta que esto no les puede volver a pasar. Si te vuelve a pasar, tú eres una persona que no tiene valor. Y ya, así quedó, siguieron su vida, no sé qué, no sé qué. Al cabo de los años, ya te estoy hablando, o sea, treintas, o sea, mucho tiempo después de la prepa, ella no se puede embarazar, no se puede embarazar, no se puede embarazar, no se puede embarazar, no se puede embarazar. Cuando hicimos, bueno, hicimos un acompañamiento importante, pero cuando llegamos a este punto de ese primer embarazo, todas las emociones y todo lo que vivió, pero cuando cayó, ¡pum!, en la frase, si tú te vuelves a embarazar, no tienes valía, fue una revelación. ¿Por qué estaba haciendo su cuerpo? Es súper inconsciente, ¿eh? Súper inconsciente. ¿Qué estaba haciendo? Su cuerpo simplemente estaba trabajando para demostrar pues lo que ella había tomado como valioso. Ojo, y estoy hablando aquí de un maestro que era muy, muy importante esta figura. ¿Por qué son tan importantes? Porque son las figuras de autoridad. Ahorita este ejemplo fue justo con un maestro, pero también ¿quiénes son nuestras primeras figuras de autoridad? Papá y mamá son nuestras primeras figuras de autoridad. Entonces de ahí vamos a ver lo importante específicamente con ella. Bueno, después de todo esto, al cabo de como fueron, bueno, al cabo de un tratamiento y todo su proceso, logró embarazarse y tiene su bebé. Sin embargo, esto es solamente un ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias o dónde podemos ver que puede ser que haya una herida cuando tengo conductas repetitivas con respecto a algo? Es decir, por ejemplo, me vinculo todo el tiempo con cierto tiempo de hombre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me vinculo con cierto tiempo de hombre? ¿Por qué todas mis relaciones terminan de esta forma? O, por ejemplo, cuando yo te decía, cuando alguien toca mi herida, evidentemente sin querer, y entonces la reacción ¡pua!, es desproporcional al estímulo, es decir, a lo que lo generó, a lo que lo provocó. Y entonces vamos a crear estas emociones que definitivamente son disfuncionales. ¿Esto qué significa? Que no me están funcionando.
Cuando encuentras en tu vida una emoción que no te está funcionando, cuando esta emoción no te hace sentir pleno, contento, feliz, en expansión, y entonces son al contrario, son estas emociones que, contraen, duelen, sientes, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente ahí hay una herida que atender. Pero ojo, antes de atender, primero, pues hay que verla. Hay que hacer el trabajo de primero entenderla, verla, descubrirla, de dónde viene, dónde está. Y entonces se hace el trabajo. ¿Y a qué me refiero con el trabajo? Porque se oyó bien el trabajo, como si fuera un trabajo de brujería. No, no es de brujería. No, se hace el trabajo de resignificación, de relectura, literal, de volver a reescribir el pasado, pero en el presente. Es más o menos como cuando uno va al médico porque tiene un síntoma. Me Sí. duele, no sé por qué me duele, pero me duele. Oiga, doctor, pues dígame, ¿tengo remedio, me voy a morir o qué va a pasar? Y entonces el médico dice, mira, es que encontramos que una fractura que tuviste, tal, no se resolvió. Es más o menos la idea que yo estoy interpretando de lo que tú comentas, ¿no? No siempre tenemos claro qué es lo que sucedió, pero el síntoma de conductas repetitivas, involucrarte con el mismo tipo de personas y sobre todo conductas repetitivas que son dolorosas para ti, pueden dar un indicio de que por ahí hay algún tipo de herida no resuelta. Más o menos así es la cosa, mi estimada Caro. Sí, correcto. O sea, son estas heridas que no ves. Otra consultante que justo acaba de pasar por una operación de nariz me decía, Caro, es que cuando yo fui al otorrino, por dentro traía, no sé, creo que 5 o 3, no sé, pero tenía como fracturas y nunca se dio cuenta. Y entonces, ¿qué era lo único que ella veía? Es que no podía respirar bien, que tenía problemas para dormir, tenía problemas para respirar y no sabía que dentro había, es más o menos así. Entonces aquí, ¿qué es lo que no te está dejando respirar? Literal, porque a veces esa contracción interna se siente como, ¡ay! No puedo ni meter aire, ¡ay! No puedo respirar, ¡ay! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando en esta situación o con esta persona o en este trabajo, con este jefe, etcétera? Muy bien. Tenemos un comentario por parte de Johan, pero antes de ello vamos a ir a una de nuestras secciones para dar un pequeño break y continuamos platicando de esto que es bastante interesante de las cicatrices del alma. No te vayas, regresamos. El dolor emocional activa el mismo circuito que el físico. Es decir, tu cerebro no distingue entre una herida del cuerpo y una herida del alma. El trauma congela el tiempo. El hipocampo pierde su función integradora, haciendo que el pasado siga ocurriendo en el presente. Recordar transforma el recuerdo. Cada evocación modifica las conexiones neuronales del evento recordado. La atención plena reduce el miedo. La autoobservación consciente desactiva la amígdala responsable de la reacción emocional automática. La gratitud modifica la química cerebral. Activa áreas de serenidad y bienestar duradero en la corteza prefrontal. Y recuerda, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Te dejamos todas las referencias por escrito en la grabación de este encuentro. Oye, esas carosidades estuvieron súper interesantes. Quiero regresar a un par de ellas, pero antes de ello vamos a leer aquí a Johan que dice, esa herida del pasado la traemos al presente y se convierte en una emoción negativa. Tiene relación con una de las carosidades y puede doler igual o más que en el momento que ocurrió, porque nosotros reescribimos nuestro pasado y le podemos echar más de nuestra cosecha a la acción de lo que pasó, para que duela más. Por si se vaya a olvidar, mejor echarle leña al fuego para que no se vaya como que no. Justamente en las caducidades escuchaba yo esto ¿cómo fue la frase? Bueno, en esencia, que cuando tú recuerdas,
puedes cambiar lo que sucedió dentro de tu recuerdo. Entonces, en ese sentido, no significaría que mejor olvídate de lo que ya pasó, sino más bien, a ver, sé bien consciente de lo que ya sucedió, como olvídate de la fractura y no la resuelvas, más bien, a ver, vamos a ser conscientes de esta fractura y a partir de allí podemos hacer algo por remediarlo. Más o menos así es la cosa, Caro. Completamente, completamente, así, tal cual. Vamos a primero verla, ver la fractura, es decir, ver el fantasma que ha estado ahí en mi vida, moviendo los hilos y moviendo los hilos de mis acciones, y entonces simplemente estoy reaccionando. Y entonces ahora sí, podemos transformarla, podemos releerla, podemos resignificarla, podemos hacer todo este trabajo. Y entonces aquí, pero por supuesto que incluso Johan decía, le echamos más leña al fuego. Pues sí, porque en realidad no sufrimos por lo que pasó, en realidad sufrimos por la forma en que nosotros lo estamos recordando y entonces estamos ahí, decías tú, como otra vez metiéndole como decías, el dedo a la llaga, el dedo a la herida, Y rascándole ahí a la herida. ándale, rascándole. Ok, ahora, yo pienso, nuevamente amigos, con esta analogía que estamos haciendo con el ámbito de la salud, la medicina y todo esto, que definitivamente hay heridas que se provocan, accidentes que pasan, te rasgas la piel, cosas que tienes que arreglarte porque algo sucedió, que pues no es que tú hayas nacido así, sino que pues, te pasó algo. Pero también es cierto que hay cosas como el apéndice, que todo mundo tiene un apéndice y pues no tienes que hacer absolutamente nada para que en algún momento el apéndice algo tengas que resolverle porque se te está inflamando. Entonces, de alguna manera sí hay cosas que a lo mejor podríamos controlar en cuanto a herirme o no herirme, pero hay otras que requerirán intervención médica sin que yo tenga voluntad sobre ello. En ese sentido, haciendo la analogía, Caro, hay heridas del alma que se provocan y que tú identificas perfectamente, ah, pasó por esto, lo pude haber evitado o no. ¿Y habrá algunas que son inevitables o no? Fíjate que, de hecho, desde todas estas heridas que ya dijimos que las puedo identificar, pueden haber surgido en mi pasado, incluso en un pasado, pues más pasado, pero hay otras que no están tan visibles y hay una bien importante desde la mirada de semiología de la vida cotidiana que se genera, se crea a partir de lo que nosotros llamamos el desprendimiento primigenio. ¿Qué es el desprendimiento primigenio? Literal, el primer desprendimiento que tuviste. ¿Cuál es ese primer desprendimiento que tuviste? Fue salir, es decir, nacer. Me desprendo de este lugar maravilloso en donde estuve habitando, creándome, viviendo, creando la vida, en este lugar hermoso donde todo es placer, no necesito de absolutamente nada y entonces salgo a la vida y por supuesto toda la realidad cambia, absolutamente toda. Y eso llamamos este desprendimiento primigenio. Y a partir de ahí, imagínate tú, bueno, de verdad me he puesto mucho a pensar en esto y a veces sí se me hace espectacular como este cambio literal de dimensión. En algún momento leí un textito muy bonito donde estaban dos gemelos en la pancita diciéndole, oye, ¿qué habrá después del parto? No, pues sí, en este ¿qué habrá después del parto? Pues cambiar completamente y ahí entonces se genera lo que nosotros llamamos este desprendimiento primigenio. Entonces ahí generamos este, esta primer herida en el alma. Es decir, híjole, spoiler de la vida, noticia, dispénsenme muchachos, todos los que estamos aquí, pero tuvimos el simple y sencillo hecho de haber nacido, todos tuvimos este primer desprendimiento primigenio, es decir, y ahí se creó, ahí empezó el, a suceder esta huella de abandono, esta huella literal como la cicatriz de la que hablábamos. Ok, entonces esa huella es algo de lo cual no nos vamos a salvar nadie. Todo mundo tiene esa huella inicial. Sí, Y sobre ella se asientan las demás huellas. O sea, si yo por sí ya traigo una y de pronto me llega otra herida, ¿puede ser que se amalgamen de modo tal que pues ya salió peor la cosa?
Fíjate que me encanta, eso es una gran pregunta, son como que se amalgaman, más bien va creando un perfil específico de huella. Es decir, todos tenemos este primer desprendimiento, sí, pero tu huella y la mía y la de mi vecino va a ser diferente. ¿Por qué? Pues porque justo todo esto de lo que hablas va a ir creando una una marca específica, una forma de cicatrizar específica, si lo vemos en esta analogía. Y ojo, si dices, todos los que estamos aquí, sí. Fíjate que, de hecho, ingenuamente, cuando yo empecé los cursos, cuando empecé los cursos de semiología en la vida cotidiana, yo decía, sí, claro, para que yo cuando tenga mi hijo, cuando crezca mi hijo y entonces él no esté traumado y no tenga huella de abandono, cha, 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 chan, cha, chan, ¿qué creen? No es cierto, no funciona así, porque evidentemente él también estuvo dentro de este principio de placer y salió este principio de realidad. Y entonces ahí vamos a empezar a configurar esta huella que sí, al cabo de los años, al cabo del tiempo, como bien lo decías, va a ir teniendo una forma específica, una marca específica y una forma de operar distinta en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a retomar ahora la otra perspectiva, que es la de las heridas que identificamos que se generaron a lo mejor, no sé, pues porque cuando yo era niño quería jugar con mi papá y mi papá no jugaba conmigo, o cualquier cosa que cualquier persona pueda manifestar o que guarde en su interior y que sacar ahorita sería muy doloroso. En ese sentido, mi estimadísima Caro, cuando identificamos, déjame decir la palabra, tú me corregirás si estoy equivocado, pero cuando identificamos al culpable, en este caso, en el ejemplo que puse, mi papá que no jugaba conmigo, el maestro que me jaló las patillas delante de mis compañeritos, la novia a la que me le declaré delante de un estadio completo y me dijo que no, ese tipo de cosas. Vamos, identificar al culpable de que yo haya sufrido esa herida, ¿sirve de algo? Em, Fíjate, identificar al culpable. Me encanta la palabra de identificar, pero no desde la culpa, sino simplemente, o sea, la respuesta es, ¿sirve de algo? Sí, sí sirve de algo, pero vamos a releerlo, vamos a transformarlo, es decir, no es buscar quién me la hizo, quién me la paga. Em, Específicamente hay una chica que vino conmigo porque todo le salía mal, todo, ella no era perseverante porque siempre le iba mal, le iba, le iba muy mal. Cuando hicimos todo su proceso, tenía una hermana y entonces en algún momento en este trabajo, terminando de comer, le dan una paleta a la hermana y ella quiere la paleta y la mamá le dice, tú no, hasta que acabes. Ella en su mente registró tú no, solo tú no. Me lo dice mi mamá, la otra vez vuelvo a esta figura de autoridad y entonces cada que ella estaba llegando a una meta, a un nuevo trabajo, a concretar algo, ella, ¡pum!, yo no, yo no. Y entonces se puede quedar ahí grabado, identificar al culpable, es decir, en este caso, por ejemplo, la mamá se pudiera leer como la culpable, pero no es que sea culpable. Simplemente aquí es releer a cómo lo estoy viviendo y cómo a partir de este momento, de este instante presente, puedo yo transformar este pasado. Esto que para ella sucedió como una simple tú no, y se quedó simplemente ahí grabado, sí puede modificarlo. ¿Para qué? Para no repetir inconscientemente, insisto, esto de, pues no, yo no lo merezco, yo no lo tengo, ya estoy llegando, pero pues yo no. Y fíjate, es bien curiosa la mente porque la mamá le decía, tú no hasta que termines. Obviamente eso salió ya hasta después con otro trabajo, ¿no? Pero, ¿cómo se puede quedar ahí? Entonces, sí, sí es importante identificar, no como al culpable, sino ese momento. ¿Qué hacemos en el trabajo? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo te sientes?
¿Cómo te sentiste? ¿En qué otro momento te sentiste en el tú no? ¿Cuál es la emoción? Y nada más, y además, ¿qué haces con la emoción? ¿Le das salida? ¿No le das salida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces a partir de ahí podemos transformar, pero sí, es importante identificar. Pero qué interesante este ejemplo que pones tú, mi estimada Caro, que por cierto, amigos, Caro está comentando de en consulta tuve porque ella es consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Quieren buscarla en las redes, búsquenla por favor para que puedan tener un acercamiento. Tenemos comentarios, vamos a llegar a ellos, pero decía, sobre este ejemplo que nos planteaste, Caro, me pareció sumamente interesante el hecho de que mi pregunta fue, conviene, vale la pena, es bueno identificar al culpable, pero en la respuesta que tú nos diste con este ejemplo es, identifica a quién estás culpando, porque por lo menos lo que tú contaste ahorita, pues no era que la mamá hiciera algo malo, más bien es que la persona identificó como culpable a una persona que realmente no estaba teniendo ese papel, pero eso lo vamos a dilucidar un poquito más adelante, porque ahorita, estimadísimos semiocurrentes, nos vamos con otra de las secciones que tenemos para ustedes. No se vayan. Con mi dolor acumulado día tras día decidí que no es posible una mejor versión de mí, que soy la víctima de lo que me pasó. Mi corazón es muy arisco, pero yo no era así. Si desconfío de la gente es porque a mí me maltrataron y no me piden perdón. Culpo a mi familia que no supo darme abrazos, a mis exnovias que me daban mis madrazos, al profe que me castigaba por mentir. Culpo a mi papá porque no me compró un helado y me heredó su mente de proletariado. Es por su culpa que es muy pobre el porvenir. Urge una persona que me dé a mí por mi lado, que me confirme que la culpa es del pasado, que me comprenda y diga, sí, pobre de ti. Pero más urge que me despierten cachetadas de conciencia, dejar de echar la culpa a mis experiencias para tomar las riendas de mi porvenir. Regresamos después de esta Downy Song que tiene como protagonista una persona que seguramente tuvo muchas de estas heridas de las cuales estábamos platicando. Mi estimada Carito, veo tu cara sonriente, cuéntame. Es que de verdad siempre, cada que escucho la Downeson, digo, ¿de dónde? ¿De dónde? Y me da mucha risa porque dice a la novia que le daba sus cactes, la novia, y entonces buscando culpables por todos lados. Sí, sí, efectivamente. Creo que me encanta que justo une con lo que estábamos hablando, más allá de identificar culpables y ver, pues, sí, serán culpables, qué es lo que está pasando y bueno, sigamos avanzando en ese tema.
Excelente. Tenemos por aquí comentarios de Alma, que mire, estamos hablando de cicatrices del alma y Alma justamente se está materializando para decirnos, hola a todos, yo tengo varias heridas, mi estimada Alma, gracias por desnudar tu alma. Desde la charla que tuve con mi madre que sufrió violencia desde el vientre, que seguramente también tiene que ver con esto que comentaba mi estimada Caro, de que no necesariamente pues tú eres protagonista activo de esa cicatriz, sino que por ahí la vienes arrastrando, ¿no? Híjole, de verdad, querida Alba, gracias, gracias por esta apertura, por esta sinceridad, porque qué bueno que ya no me dejaron nada más de, sí, yo soy la única que tiene cicatrices y hasta moretones, y ya me estuve aquí ventilando un chorro. Pero sí, estas heridas, y algo que dices bien importante, esta charla de cómo fue el momento en que yo estuve llegando a este mundo en otra corriente, eso se le llama proyecto sentido, todo lo que yo estuve viviendo desde, desde ahí, incluso 3 meses antes de mi gestación, y todo eso, claro que va dejando estas pequeñas cicatrices. Por eso yo te decía en el pasado y luego en el más pasado, para no meterme en otras cosas, y luego si nos vamos incluso con otras corrientes, todavía más pasado. Es decir, ¿qué vivieron mis ancestros? Porque también pueden ser estas heridas me acaba de pasar justo en la semana pasada en otra consulta, estas heridas ¿qué vivió mi abuela, por ejemplo? ¿Qué vivieron ya más atrás? Entonces, pero bueno, eso también será harina de otro costal. Vámonos con las de estas, ahorita, las que tengo aquí, Muy bien. del nacimiento para acá. Hemos platicado ya de algún modo, creo que hemos cumplido con esto, de por qué es importante tratar de resolver estas heridas, porque sobre todo ahora que se acercan las épocas decembrinas, estimados amigos, sabemos que en muchas ocasiones se acerca el fin de año y decimos, ay, qué bueno, ya se acaba el año porque me fue de la pensando que las desgracias que le pasan al ser humano tienen que ver con un lapso, como si el ser superior en el cual tú creas estuviera esperando, vamos a darle chance nomás hasta que llegue el 31. Ya después del 31 ahí nos desquitamos. Pero la idea es que, estimados amigos, si vamos a hacer un cambio en nuestra perspectiva, en nuestra vida, muy probablemente tengamos que revisar qué es lo que ha sucedido anteriormente que nos está atando actualmente a las conductas de las cuales queremos escapar. Es prudente entonces que identifiquemos por qué es importante. Ya Caro nos habló también de cómo es que se originan repercusiones, algunas manifestaciones, pero no queremos dejar un panorama sombrío, mi estimada Caro. Cuéntanos, ¿hay No, solución? ¿Tenemos no, no, remedio? no, no, ¿Podemos no, hacer no, algo? sombrío, no. Todo lo contrario. Así como en el spoiler de hace rato, el spoiler es no solamente hay una luz al final del túnel, hay una vida maravillosa, porque si hay una forma de hacer las cosas distintas, de vivir distinto. ¿Y cómo puede ser esta forma de vivir distinto? Primero es poder tener claridad. Claridad interna. ¿Claridad de qué? Pues justo de esta herida, de lo que ha pasado, de mi pasado, qué onda, de dónde vienen, qué pasó. Porque cuando yo tengo esa claridad, puedo yo ejercer algo maravilloso, es decir, mi libre albedrío, yo poder elegir, ya no estar en la reacción, sino ejercer mi libre albedrío de decidir, ¿qué quiero? ¿Quiero seguir haciendo esto? Bueno, pero ya lo decidí, o sea, sí, quiero seguir en el sufrimiento y culpando a la que me dio mis cates, pero ya lo estoy decidiendo en conciencia, no simplemente como esta reacción. Y entonces cuando yo tengo esta claridad, ejerzo mi libre albedrío. Entonces eso da como resultado libertad. ¿Libertad de qué? Libertad mía, de mi ser, de expresión, de elegir, de poder decidir y entonces poder vivir con esta libertad, poder vivir con esta expansión. Porque sí, ojo, y como bien nos dijo Alma, literal, muchas gracias. Sí, sí puede haber, y sí, yo también tengo un chorro, pero eso no significa que tenga que quedarme sufriendo allí por ellas. Puedo al contrario verlas y verlas, yo me lo imagino como visualmente verlas es como quitarle esta sábana al fantasma. Y entonces está ahí, ¿qué había? Como en el Scooby-Doo, ¿no? ¿Quién era realmente el fantasma? Muchas veces era yo mismo, ¿no? Y en estos memes de que Ujú. está el espejo y estás uno El mismo, o qué es lo que culpable. está pasando. Ándale, ese medio que está buenísimo. Y entonces, poder vivir esta libertad, esta expansión, y no desde una vida contraída, una vida de opresión, una vida
de estas energías que ya dijimos, estas energías, de estas emociones que no nos están funcionando. ¿Funcionando para qué? Pues para crear esta vida plena. Ujú. Ahora, déjame tratar de ponerlo con peras y manzanas para que me quede claro. Yo siendo esa niña a quien le dijeron tú no, hasta que acabes, etcétera, pero yo percibí solamente tú no, siendo un niño, yo digo, bueno, seguramente tendría yo razones para sentir como me sentí, y ya el hecho de que yo lo traiga arrastrando y todo es porque algo no resolví. Pero yo creo, Sí. por lo menos perdóname si soy un poquito pesimista al respecto, que el hecho de que yo te diga, no, mira, sí tiene solución, no quiere decir que, ah, qué chido, terminó ahorita el encuentro, puta, ya soy otra persona. No, o sea, creo que la cosa no es Ya así, sé. sino que eso podría ser el punto de partida, ¿no? Reconocer que hay heridas, que algunas de ellas no las interpreté de manera adecuada y por eso es que me están doliendo, que algunas otras a lo mejor tienen un sentido un poco más profundo, pero ¿cómo podríamos hacerle, mi estimada Caro? Yo sé que estas cosas se tratan en consulta con especialistas porque hay que ver directamente cuál es la situación, no es que exista una fórmula universal que puedas aplicar, pero seguramente habrá principios valiosos, mi estimada Caro, que podríamos compartir con nuestros semiocurrentes para que podamos empezar a quitarle esa sábana al fantasma. ¿Podrías darnos Ya algunas sé. ideas? Ya sé y me encanta porque es como, échale ganas. No, venga, no, o sea, prácticamente. De hecho, por eso me encanta la semiología de la vida cotidiana y se lo digo mucho en consulta. Esto no es que vamos a filosofar o que se va a quedar allá arriba o que se va a quedar en el abstracto, porque entonces para eso hacemos otras cosas. Mejor, platicamos, nos tomamos un café y otra cosa. Esto es semiología de la vida cotidiana, es decir, se tiene que aterrizar a tu vida cotidiana, si no, no sirve. Y entonces hablábamos primero de verlo, de reconocerlo. Esto es algo súper importante. Y una vez que lo veo, literal, esta sanación de la herida es a través de un proceso importantísimo que tú puedes tener. Incluso, sí, si lo haces con acompañamiento, está maravilloso, te ver muy bien, vas a avanzar mucho más rápido, pero de entrada, puedes hacerlo tú en casa. Puedes ver, es primero hacerte consciente de qué, de ti, porque decíamos, muchas veces ni siquiera me di cuenta de que me hice los moretones. Muchas veces ni siquiera me di cuenta que traigo las cortaditas de la libreta, del papel. Entonces, primero conciencia de mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus emociones? Yo te decía, hasta que no identifiques, estas emociones te están funcionando, son emociones buenas para ti. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Estás observando o estás juzgando? Y estos juicios, que bueno, que pueden ser muchísimos, ¿cuáles son estos juicios? Todo lo que me pone a mí por encima de algo, oye, si está bien esto, o está mal esto, o si es bueno esto, o es malo esto, o si es feo, o todos estos juicios. Observar también tus sensaciones, porque ojo, este tema es súper importante. Te dije el primero, te dije las emociones. Y ahorita te estoy diciendo las sensaciones, porque cuando tú haces conciencia de ti y empiezas a autoconocerte, vas a descubrir cómo cada una de las emociones también genera una sensación en específico. Y entonces, no nos enseñaron, porque nadie nos enseñó a sentir, nadie nos enseñó, pero, por ejemplo, el miedo genera una sensación específica en tu cuerpo. Busca esa sensación, aprende a identificarte, a verla, y entonces a lo mejor no estás identificando la emoción, pero, ay, una consultante me decía, en una consulta me decía, es que cuando yo veía a esa persona que se asomaba, nada más se asomaba, fíjate, todavía no le hacía nada, decía, me salta la panza. Ahí la sensación es, ¡ah! Me salta la panza. Y entonces, bueno, hicimos un trabajo, pero aquí lo importante es que también veas esas sensaciones. Híjole, se me retorció la panza. Híjole, ¿qué fue esto es lo que pasó? Híjole, tengo acá, estas sensaciones son importantes, hacer conciencia de ti. Ese es el primer paso, porque entonces vas a poder decir, oye, ¿qué onda? Después de que haces esta conciencia esta conciencia de mí, después vas a hacer conciencia de mí, después conciencia del principio de realidad, es decir, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, que te decía, el que le saltó la panza es, me saltó la panza, pero no me saltó nada más porque sí, fue porque vi que esta persona se asomó. Es decir, ya lo vi, ahí está él, ahí está su presencia, conciencia y después conciencia del impacto
que ese principio de realidad está produciendo en ti. Aquí el ejemplo es, ok, ya lo vi, que él, y entonces esta sensación se vincula a, no la tenía yo antes. Yo llegué y aquí estaba súper bien, pero pasó aquí, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo esto que me pasa está viéndose reflejado en mí? Y entonces, este proceso, cuando yo lo identifico, esta emoción negativa, la podemos ver como este punto de fricción, es decir, esta temática que nos da la oportunidad, y me encanta este punto de fricción porque nos da la oportunidad de crecer en conciencia. Tengo un consultante que yo le explicaba que la conciencia, literal, el punto de fricción, es el perímetro. ¿Quieres saber cómo es tu conciencia? Porque ahorita está de moda eso de que el desarrollo de conciencia y todos bien elevados en conciencia y todo. Pero a ver, viene el punto de fricción, cada que viene, pues ahí está tu perímetro de tu conciencia. Es decir, no es que seas como o sí o no, sino que ahí está. ¿Qué es esa posibilidad? Si yo trabajo, si yo hago toda esta chamba, entonces, ¿qué va a pasar? Este punto de fricción que estaba aquí adentro, pues como ya hice el trabajo, me lo voy como a comer. Y entonces, esto es realmente la, el desarrollo. Este consultante que veíamos este pequeño ejemplo en una consulta me decía, Caro, no manches, es que después de esto ya quiero ir comiéndome, ya quiero que me pasen cosas, ya quiero tener puntos de fricción en la vida, porque literal, esto es ir creciendo, pero no el otro, yo. Es decir, no ir buscando culpables, sino responsables, pero no hacia afuera, sino responsable de mí, es decir, responsable de yo, ¿qué lectura le estoy dando? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, de todo este análisis, poderlo ver con esta distancia crítica, es decir, esta distancia que me permite verlo. Que no estoy metida específicamente como que es como querer ver la hora aquí, pues no voy a ver nada. Entonces, ver todo esto a la distancia específica para poder contemplar toda la gran pintura y entonces actuar en consecuencia. Bien, a ver si me quedó claro. Te planteo un ejemplo con dos escenarios. Ajá. Escenario uno, en donde estoy viviendo así como aprendí. Me llama mi jefe, o más bien, envío un mensaje de correo, me pide algo y me llama porque algo está mal y me pide que lo repita, ¿no? Esa es la situación. Entonces yo, escenario uno, maldita sea, ¿por qué me regañan siempre a mí? Mi jefe bien exigente, tal, tal, tal. Eso es lo que yo haría, me está doliendo, probablemente tenga por ahí alguna herida que no he resuelto y me está pegando hoy en día porque siempre me pasa lo mismo. Siempre que me corrigen algo, aunque no me hayan regañado, me enojo mucho. Escenario uno. Escenario 2, de acuerdo con lo que escuché que tú dijiste. Si el primer paso es tomar conciencia de mí, yo digo, me estoy enojando. A ver, me estoy enojando, ¿no? Ya tomé conciencia, por lo menos ya no estoy reaccionando. Segundo paso que nos dijiste es conciencia del principio de realidad. Entonces yo diría, a ver, me estoy enojando cuando mi jefe ahorita está señalando un error que yo tuve y las situaciones tengo que repetir algo que yo había hecho y a lo mejor analizo lo que está sucediendo. Como tú decías, con distancia, sin maldita sea porque a mí. Y luego lo que me provoca. A ver, me está provocando el enojo, sí, pero ¿por qué? ¿Es por el mero hecho de repetirlo? No, ya tengo el mensaje, hay que cambiarle una palabrita, Entonces, ¿cuál es? Pues que a lo mejor es porque me siento no valorado, o a lo mejor porque estoy acostumbrado a que me feliciten y ahorita no me felicitaron, pero entonces ya empiezo a analizar y tomo una conciencia que por lo menos de inicio ya hizo que no reaccionara, ¿no? Porque a lo mejor en una de esas me hubiera puesto a gritar, a patalear, a tirarme al piso, pero por el momento ya lo que hice fue controlar, retuve y a lo mejor en el análisis descubro que pues la verdad no era para tanto y sigo haciendo las cosas, ¿no? Justo, así es como funciona, todo viene de la comprensión, qué es lo que está sucediendo y entonces esta comprensión que no nos va a hacer como transformar la herida o transformar el pasado, pero sí nos va a hacer transformar cómo me estoy sintiendo en este momento, cómo estoy accionando en este momento y entonces poder desde ahí cambiar, poder Y es desde que ahí además moverlo.
Sí, en este ejemplo, ahorita estoy ya yéndome un poquito más atrás, ya me gustó lo que tú platicaste. A lo mejor descubro, claro, es que siempre que alguien me dice que hay que corregir cosas es cuando yo me enojo y empiezo a descubrir cosas que a lo mejor me llevan a analizar y descubrir dónde surgió eso. Y descubro que la primera ocasión que me sentí de esa manera fue cuando yo le mostré un dibujo muy bonito que yo había hecho a mi papá y en lugar de felicitarme me dijo, está muy narizón, ¿no? Y me dijo, corrígelo, quítale la nariz así y yo sentí feo, ¿no? A lo mejor por ahí empiezo entonces a encontrar cosas. Tenemos un comentario por aquí de Naye, a quien también le encantó el comentario de Alma, que dice, qué gran aportación, Alma, gracias por reconocerlo. Todos tenemos heridas y cicatrices que se han formado a lo largo de nuestra vida y reconocerlas es el primer paso para sanarlas, igual que con los de doble A, ¿no? Para poder resolver el problema, lo primerito es reconoce que tienes un problema. Vamos, estimados semiocurrentes, con otra de nuestras secciones y regresamos para ir dándole cierre a este interesantísimo tema. No se vayan. Hola, aquí las patinetas. No sanas cuando entiendes al otro, sino cuando entiendes la relación que tiene el otro contigo. Lo que llamas destino es tu pasado repitiéndose por no resolverlo. Tu herida no se cura culpando, sino asumiendo. No te duele lo que pasó, sino no haberlo comprendido. Buah. Pero la neta, nadie ni nada te hace sentir mal. Únicamente tocan lo que ya estaba roto. Bye. Uy, esa última patineta estuvo, no manches, o sea, yo sentí el cachetadón así tipo, Yáñez, así como que me respetas, brother, porque eso de que no es alguien, o sea, es lo que ya traes roto, ¿no? No es que alguien te haga cosas, sino más bien lo que tú ya traes roto, que como que te echan sal en la herida. Mi estimada Caro, vamos a ir cerrando ya este encuentro, pero antes de ello nos vamos con la máxima mínima, que es nuestra frase máxima, eso es una máxima. ¿Qué es lo mínimo que tú deberías llevarte de este encuentro? Ahí tenemos la máxima mínima que dice, mientras no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Tiene mucha relación con lo que nos comentaba hace un momentito nuestra estimadísima Patti en las patinetas. Pero tenemos también el consultorio, que tú sabes es un espacio en el cual puedes plantearnos cualquier inquietud que tengas, cosas que te hayan sucedido, que quieras resolver, ya sabes, puede ser anónimo, de hecho te invitamos a que lo hagas así, nos puedes mandar un mensajito privado, el grupo de WhatsApp, al ratito te ponemos cuál es, bueno, de hecho por ahí están pasando las redes sociales para que nos puedas buscar y nos puedes enviar tu pregunta que nosotros con todo gusto abordaremos en este espacio. En este caso la pregunta dice así, mi estimada Caro, para que nos muestres tus dotes de consultora. Me dicen que deje atrás el pasado, pero no puedo perdonar a los que me lastimaron. ¿Y si me lastiman de nuevo? ¿Qué le diríamos a una persona en esta situación, mi estimada Caro? Fíjate que aquí es algo bien importante conocer un poco más el contexto. Me dicen que deje atrás el pasado, es como la típica frase de y échale ganas. Ajá, ¿cómo le voy a echar ganas si no sé de dónde viene y cómo se configura, etcétera? Entonces, me dicen que sí, pero ¿y cómo se le hace? Entonces, esto es bien importante poder saber cómo. Y a partir de aquí yo te diría, ya te dimos aquí, en este, tan solo de ver este encuentro, ya tienes un pequeño camino marcado, ya te dimos estos 3 pasos. Sin embargo, es importante también poder tener el contexto completo de esta pregunta. Me dice, no puedo dejar, perdonar a los que me lastimaron. Fíjate que aquí valdría la pena ver específicamente los que me lastimaron, porque el cerebro tiende a generalizar. Entonces aquí hay que ver cuál sería esta situación específica en donde se siente lastimado. ¿Qué es lo que sucedió? Y entonces ahí irnos, lo que decíamos, a buscar, a encontrar esta herida para poder, a partir de esta comprensión, poder sanar y descubrir que este perdón en realidad no lo hago por otros, lo hago por mí. ¿Por qué?
porque perdonar pareciera, y lo he escuchado mucho, de cómo crees que yo voy a perdonar a ese tal por cual, a ese maciosare que está. No, a ver, no es por él, es por tu propia paz. Si me siguen lastimando de nuevo, este perdón, que no significa es que se me va a olvidar, es que ya pasó y ya va a quedar en el baúl de los recuerdos y como si no, este perdón que desde la mirada de semiología de la vida cotidiana es, vamos a irnos a la comprensión de qué es realmente este perdón. Yo te decía, perdón, no es olvidar, sino es una dimensión psíquica del recuerdo, y eso se oye como bien rimbombante, pero ¿qué significa? Es recordarlo sin que yo sienta ese dolor, es decir, que cuando lo recuerde no sienta que estoy metiéndole la herida, el dedo a la herida. Ay, Caro, pero ¿a poco eso se puede? Sí, sí se puede. ¿Cómo específicamente en este caso? Necesitaríamos ver de dónde viene y qué es específicamente, porque ahorita sería muy complicado decirte un solo camino. Sin embargo, aquí ya te dimos 3 pasos importantísimos. Y entonces, si yo me voy y yo comprendo que este perdón no es olvido, sino recordarlo sin sentir este dolor. Literal es como tener esta bolita mágica para transformar el pasado porque es el presente. Entonces, voy a también comprender que quien venga es una persona distinta, es una experiencia distinta y que a partir de todo este trabajo y de todo este perdón y de toda esta comprensión, yo voy a salir distinto, fortalecido, enriquecido. ¿Enriquecido de qué? De la experiencia de haber vivido lo que hayas vivido. Y muchas veces personas aquí me dicen, ay, claro, ¿cómo crees que voy a estar enriquecido de lo que me hizo este Maciosare? Sí, y solamente cuando integramos este conocimiento, esta experiencia, te vas a ir cargado, te vas a ir lleno, te vas a ir nuevo, a vincularte con esta nueva experiencia. Entonces ¿y qué tal que si me lastiman de nuevo? ¿Y qué tal que no? Porque tú has hecho una transformación interna. Vas a poder releerlo, vas a poder vincularte desde otro ángulo. Pero sí, algo muy importante es un proceso de acompañamiento. Pruébalo. Te invitamos a que descubras el acompañamiento en semiología en la vida cotidiana. Excelente, mi estimadísima Caro. Estamos ya por cerrar, pero tenemos aquí un comentario de Fabiola Cruz que dice, nadie te lastima si tú no lo permitas. No te enganches con su sentir, no aceptes sus acciones o palabras de manera personal. No les regales tu felicidad ni tu energía, primero está tu paz. Y estas palabras, y lo que te escuché decir, Caro, me recordaron una publicación que leí hace no mucho, es una mini anécdota o más bien una reflexión, en donde dicen, imagínate que una víbora venenosa te pica, bueno, más bien te muerde, ¿qué harías? ¿Tratarías de sacarte el veneno o te obstinarías en que te pida perdón? Maldita seas, tienes que disculparte conmigo porque me hiciste daño. Y lo cierto es que eso nos pasa a los seres humanos. Muchas ocasiones pensamos que lo único que podemos hacer para poder perdonar, para poder estar bien, es conseguir que el otro se disculpe o que el otro pague por lo que nos hizo, cuando, como bien dice Fabiola, pues no vamos a regalar nuestra felicidad, nuestra energía, porque la paz de cada uno de nosotros es lo primero. Mi estimada Caro, vamos cerrando este encuentro. Unas palabras finales para despedir a nuestros semiocurrentes, por favor. Yo lo que te diría es, vive este proceso para poder eh, reintegrarte, recobrar este primer forma en cómo llegaste a este mundo, a este principio. Yo te decía que esta separación era de este primer desprendimiento primigenio, pero que pudiéramos llegar a este concepto, autoconcepto primigenio, a conocerte uno, porque eres parte de un todo, parte de la unidad, a reconocerte como bueno, porque no hay maldad y esta belleza interna y esta verdad que hay en ti. Y entonces solamente así vamos a
dejar de percibir como amenaza este pasado y al contrario, vamos a poder vivir desde esta expansión el presente para crear lo que esta vida en paz, tranquila, en paz. Esta presencia lúcida. Excelente, mi estimadísima Caro. Tenemos por aquí a Johan que dice, quítate para que no te sigan lastimando. Y si no se puede cambiar, es un hecho. Patti dice, mil gracias por compartir sus conocimientos. Abrazos para todos. Estimadísima Patti, Johan, Fabi, todas las personas que participaron también. Y por supuesto a mi queridísima Caro, que tenemos como invitada súper especial, por compartir este espacio con nosotros, este tiempo, tus conocimientos y todo tu amor, que ahí te están regalando un corazoncito. También, estimados semiocurrentes, muchas gracias a ustedes porque sin ustedes estos encuentros no son posibles. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y por favor sean muy felices. Hasta la próxima.